Y entonces, queridos hermanos, eso es una prédica de un tema que yo varias veces en las semanas pasadas mencioné en una prédica, pero hoy lo vamos a investigar con un poquito más atención para que ustedes entiendan esa parte muy bien, porque yo sé de lo que vamos a hablar. Hay mucha confusión entre iglesias, entre cristianos y otras sectas y religiones, cosas que a veces nos confunden. Y entonces es muy importante que tenemos una idea clara de lo que vamos a estudiar hoy, y espero que eso le ayude en su crecimiento espiritual. El tema que he puesto sobre la prédica es los mandamientos de Jesús. Los mandamientos de Jesús. De eso vamos a hablar, los mandamientos de Jesús. Queridos hermanos, si yo voy a decir a todos ustedes cuáles mandamientos, usted sabe que la Biblia contiene muchos mandamientos. Si usted va a leer desde la Biblia desde el Génesis, no encuentra mandamientos, solo lo que fue dado a Noé después del gran diluvio. Si usted avanza leyendo la Biblia, usted llega al libro de Éxodo, y al inicio del Éxodo solo habla de los israelitas, cómo pasaron en la tierra de los egipcios, y en cierto momento Moisés es mandado para salvarlo, pero después medio libro, el pueblo de Israel ya está en el desierto, ahí empieza la Biblia a dar mandamientos. Y usted, la mitad de Éxodo, Números, Deuteronomio, Levítico, lleno de mandamientos. Cientos de mandamientos puede usted encontrar en la Biblia. Muchas cosas. ¿Verdad? Y una parte que es muy conocida, que es más conocida que otras partes de la Biblia, es Éxodo capítulo 20, que también se encuentra en Números de otra forma, que son los 10 mandamientos. Todos conocemos los 10 mandamientos, ¿verdad? Los 10 mandamientos. ¿Los 10 mandamientos son importantes para nosotros? Amén, ¿verdad? Y entonces nosotros tenemos que mantener los 10 mandamientos. ¿Cierto? ¿O no? Ok. Vamos al libro de Éxodo. Éxodo capítulo 20. Bueno, estoy seguro que ustedes no creen en los 10 mandamientos. Yo lo voy a mostrar. ¿Ok? Éxodo capítulo 20, versículo 8. Éxodo capítulo 20, versículo 8. ¿Qué dice la palabra de Dios en este versículo? Dice lo siguiente: acuérdate del día de reposo para santificarlo. Día de reposo. ¿Cuál día es el día de reposo? ¿Qué es el día de descanso, según la Biblia? Si usted tiene una Biblia como yo, que es un poco más, muestra un poco más cosas, puede ver que el día de reposo no está originalmente. Originalmente está otra palabra. Dice en mi Biblia pequeño, el número 1, y dice abajo, dice, aquí equivale a sábado. Eso dice la Biblia. Si usted encuentra en el Antiguo Testamento en la palabra día de descanso, siempre es el día sábado. La palabra sábado viene del hebreo que es Shabbat. Shabbat literalmente significa día de descanso. Dios creó los cielos y la tierra en ¿cuántos días? 6 días. Dios empezó a crear todo el día domingo. El día domingo Dios empezó a crear. Y entonces el último día de la semana, séptimo día, Él descansó. El día sábado. Exactamente. Y entonces ustedes dicen, no, los 10 mandamientos sí, tenemos que obedecer, pero usted no lo hace, ¿verdad? No lo hacemos. No lo hacemos. Nosotros decimos, no, 9 sí, pero el 1 no. ¿Y quién le da la autoridad de decir eso? Y ahí llegamos a un buen punto, ¿no? Es así que nosotros los cristianos podemos decir, ese mandamiento sí vale,
esto no. Ese mandamiento sí vale, esto no. ¿Podemos hacer esto? ¿Podemos hacer eso? Ok. El Antiguo Testamento dice, por ejemplo, que un judío no es permitido, es prohibido, según los mandamientos que usted encuentra en la Biblia, que usted corta la carne en su cocina en la misma lugar donde usted corta los vegetales. No se puede. ¿Quién lo hace? ¿Quién tiene una cocina para los vegetales y una cocina para la carne? ¿Y quién le ha dado la autoridad para decir, no, ese mandamiento no vale para mí? ¿Quién? Y hay mandamientos, hay mucho más de estos tipos de mandamientos. Mira, la Biblia dice que tú no puedes usar ropa que contiene 2 tipos de tela. ¿Quién toma en cuenta eso cuando está comprando ropa? ¿Quién? Nadie, ¿verdad? ¿Y quién nos da el derecho de decir esto sí hacemos, otra cosa no hacemos? Yo estoy seguro que la mayoría de ustedes dice, en verdad, hermano, no sé. ¿Verdad? Pero para nosotros es muy importante saber eso. ¿Por qué? Porque muy fácilmente alguien nos puede engañar. No sé si ustedes a veces han viajado desde Quevedo a Guayaquil y que han pasado por la vía Daule. Ahí en la vía Daule usted encuentra letreros grandes que dice, ecuatorianos, el día de descanso es el sábado. Ahí dice más adelante, no mantener el sábado es la marca de la bestia. ¿Se ha escuchado eso? ¿Sí? Y entonces hay unas personas que dicen si uno no mantiene el día sábado como descanso, no es cristiano. Ese movimiento se llama la Iglesia Adventista. La Iglesia Adventista es grande, también en Quevedo tiene algunas. Y ellos entonces mantienen estrictamente el día sábado porque dice los mandamientos todavía valen. Y dice entonces tú no puedes comer chancho, porque está en las leyes del Antiguo Testamento. ¿Sí? ¿Y con qué derecho nosotros podemos decir, no, eso no vale? Eso no vale para nosotros. ¿Con qué derecho lo puede decir? Esa es la pregunta, ¿verdad? Es una pregunta importante. Que cuando un testigo de Jehová toca su puerta, o un mormón toca su puerta y dice, no, en su Biblia está que tú no puedes comer chancho. En su Biblia está que tú tienes que dar diezmos a la iglesia. En tu Biblia está, y ahí vienen otros mandamientos, ¿verdad? Y ahí usted está callado porque ya, sí es cierto, está en mi Biblia, pero en verdad no sé por qué no lo hago, o por qué mi iglesia no lo dice, ¿verdad? Entonces la prédica esta mañana es para ustedes, para que ustedes puedan decir libremente, sí, esto está en mi Biblia, pero no vale para mí. Porque usted lo puede decir. Lo puede decir. Entonces es muy importante para nosotros saber cuáles mandamientos en la Biblia son para nosotros. Hay muchos mandamientos en la Biblia, pero no todos son para nosotros. Yo lo voy a explicar. ¿Qué es la diferencia? ¿Cuáles mandamientos sí van para nosotros? Porque a veces también hay cristianos, y eso es el otro lado de la... Dice, los 10 mandamientos, y ¿cuáles leyes tengo que obedecer? ¿Cuándo soy un buen cristiano? Si obedezco a los 10 mandamientos, entonces yo no mato. Ya, estoy bien. Yo no cometo adulterio. Ya, listo. ¿Qué más? Yo no robo. Bien, ¿sí? 3 de los 10 ya lo tiene, ¿sí? Yo honro a mi padre y a mi madre. Listo. ¿Qué más? Yo no miento. Bien, 5. Muy bien, ¿no? Ya está en 50%. Y dice, mira, soy un buen cristiano, ¿no? ¿Es eso la meta? Que somos buenos cristianos si no matamos, si no mentimos, si no robamos.
Y si no cometemos adulterio, ¿ahí somos buenos cristianos? No. Entonces, ¿cómo sabemos qué exige Dios de nosotros para ser buenos cristianos? Esa es la pregunta. Interesante, ¿no? Vamos a ver poco a poco, ¿ya? Primero esto, y eso es bastante importante para no caer en otra trampa. Mira, nosotros, si somos creyentes de verdad, queridos hermanos, somos salvos, ¿por qué? Por gracia, ¿no? Entonces, no somos salvos por nuestra obediencia o por nuestras obras, ¿verdad? La Biblia literalmente dice eso, Efesios, ¿no? En Efesios lo dice. Nosotros no somos salvos por obras, para que nadie se gloríe, dice Efesios 2. ¿Sí? Nosotros somos salvos por gracia, y esto por medio de la fe. La fe es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Para que nadie pueda decir, yo merezco el cielo por mi buena actitud. Nadie de nosotros. La salvación es un regalo único y solo lo podemos recibir un regalo. No lo podemos comprar con nuestra buena actitud. No podemos decir a Dios, no, yo quiero comprar mi salvación porque mira qué tan buena persona soy. No, ninguna persona lo puede comprar. Entonces, ¿para qué las buenas obras? Justo esta semana estuvimos conversando mucho con los mormones. A mí me gustan mucho. Y yo le expliqué a esa persona, yo soy salvo no por lo que hago yo. Yo soy salvo por lo que Cristo hizo por mí. Solo esto es la base de mi salvación. Solo esto. Y entonces ese mormón me dijo, entonces tú puedes hacer lo que te da la gana, ¿verdad? No. Porque tú estás salvo por Cristo, entonces lo puedes hacer lo que te da la gana. Pero así no funciona. La Biblia por eso dice, en la misma parte de Efesios dice, nosotros no somos salvos por obras, sino para obras. ¿Sí entienden la diferencia? Literalmente dice la Biblia esto. Somos creados en Cristo Jesús para buenas obras. Y entonces, cuando Cristo nos salva, que nosotros lo abrazamos por la fe, no es por lo que hacemos nosotros, sino ahí Dios va a obrar en nosotros para que nosotros vamos a reflejar al mundo en nuestra actitud porque pertenecemos a Cristo. Buenas obras. Por eso, en Mateo 5, lo que estamos leyendo, o lo que vamos a estudiar, dice en el versículo 16, dice lo siguiente. Jesús mismo dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean, ¿qué? Para que vean vuestras buenas obras y que glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, ¿qué dice Cristo que Él quiere que el mundo vea en nosotros? Pero ¿cómo podemos ser luces? ¿Qué dice la palabra en esta parte? ¿Qué dice? ¿Qué ve el mundo en nosotros? El comportamiento de nosotros, buenas obras. La palabra lo dice literalmente. Vosotros sois la luz del mundo. Y usted dice, ¿cómo puede ser luz? El versículo 16 lo dice. Para que vean vuestras buenas obras. Y entonces, así podemos concluir. No hay ningún cristiano que merece el cielo por sus buenas obras. Uno, es la primera verdad. Pero la segunda verdad es, no hay ningún cristiano de verdad que no produce buenas obras. ¿Sí me entiende? Eso es bastante importante porque hoy en día se predica el evangelio que solo se enfoca en lo primero. Dice, cree en Cristo, ora una oración conmigo, ya estás salvo. No. Sí, no. Porque sí, la salvación es por creer en Jesús, pero se refleja en las buenas obras. Si uno no produce buenas obras, significa que no es creyente. Ese es el asunto. ¿Sí me entiende? Santiago mismo lo dice. La fe sin obras está muerta. ¿Sí me entiende? Entonces eso es lo primero. Entonces, la fe nos salva, pero la fe sin obediencia no es fe.
¿Sí? Ahora la pregunta es, ¿obediencia entonces a qué? ¿Obediencia a cuáles leyes? ¿Obediencia a quién? ¿A todos los mandamientos de la Biblia? Lo podemos decir que no. Primero tenemos que ver en las leyes, queridos hermanos. Leyes. ¿Qué son leyes? Leyes son normas o restricciones, ¿verdad? Una ley es para poner una restricción, ¿verdad? Una ley dice, tú puedes ir hasta allá, pero no más allá. ¿Sí? Es una línea, un borde, una frontera que no podemos cruzar, ¿verdad? ¿Y sabe lo que es el problema con el ser humano? El ser humano odia las leyes en lo más profundo de su corazón, ¿verdad? Cuando sentimos una restricción, vamos a quejar. Así es. Si usted pone una restricción a sus hijos, ¿qué va a pasar? Gracias, mamá, que me está protegiendo. No, se ponen molestos. Eso es normal. Queridos padres, escuchen bien. Los padres de hoy no saben poner restricciones. ¿Por qué? Porque se enoja mi hijo. Es normal. Es normal. ¿Por qué? Tiene un corazón que no le gustan las restricciones, pero necesita las restricciones para ser un buen hijo, para ser una buena persona en el futuro. Personas que crecen sin restricciones van a ser personas terribles en el futuro, que solo van a quejar, que van a tratar de hacer lo que no pueden hacer, que quieren pasar las restricciones siempre. Entonces, nosotros en nuestras casas, padres, tenemos que poner restricciones. Todo con límite. Comer con límite, mirar televisor con límite, usar teléfono con límite, todo con límite. Si no lo hace, está dañando el corazón de su hijo. Leyes, normas y restricciones. Vivimos en un tiempo sin reglas. Vivimos en un tiempo de personas autónomas. Autónomas. ¿Sí saben lo que significa la palabra autónoma? Eso contiene norma. Autonorma. Entonces yo pongo leyes a mí mismo. ¿Ya? Eso es autónoma. Yo quiero ser una persona autónoma. No tenemos que ser una persona autónoma. Nosotros tenemos que ser una persona obediente a la palabra de Cristo. Amén. Autonomía no es una palabra bíblica, es una palabra no correcta. Eso significa una vida sin leyes. En Mateo 24, versículo 12, la palabra dice, y es un versículo muy conocido, pero mal entendido muchas veces, dice lo siguiente, y lo usamos mucho porque cuando vivimos en malos tiempos, nosotros cristianos vamos a decir primero eso, decimos en Mateo 24, versículo 12, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, ¿verdad? Eso decimos, esos son los últimos tiempos. En los últimos tiempos habrá mucha maldad, ¿verdad? Se crece la maldad. Pero si vamos a ver bien el versículo no habla necesariamente de la maldad. En el griego se usa la palabra anomia. Si escucha en esa palabra un poco la palabra norma, anorma, sin norma, sin leyes. Entonces lo que dice, por haberse multiplicado los que viven sin leyes, sin restricciones, sin límites, el amor de muchos se enfriará. Eso es lo que dice la palabra. Eso va a pasar en los últimos tiempos. Eso es lo que estamos viviendo hoy. Lo puede ver en la sociedad. ¿Por qué esos jóvenes que andan en delincuencia no respetan las normas? Porque ellos aprendieron en la casa que no hay normas. El problema siempre empieza en el hogar. Siempre. Entonces la gente hoy en día crece con la idea que las normas son algo flexible, algo que se puede hacer o no hacer. La decisión es tuya como persona autónoma. Pastor, perdón un momentito. Las leyes se cumplen, la ley de Dios, también la ley de César. La ley de César es la ley Claro. que viene
Sí. Nosotros como cristianos tenemos que obedecer al gobierno siempre, excepto cuando el gobierno nos exija algo que va en contra de la palabra. ¿Ok? Nosotros como cristianos no podemos decir, no, el gobierno pone tal ley, pero no estoy de acuerdo, yo voy a hacer lo que me da la gana. Cristianos no. Nos sometemos a las autoridades. Pero eso es también una ley, sí, lo que vamos a estudiar. Entonces tiene que entender eso, ¿no? Nosotros vivimos en un tiempo complicado. Nosotros vivimos en un tiempo en que cada uno hace lo que le da la gana. Y el gobierno no hace nada. ¿Verdad? Y en las iglesias cristianas también funciona así. Muchas veces escuchamos una prédica, pero lo que hacemos con esta prédica, eso defino yo como persona autónoma. ¿Verdad? El pastor dice tal cosa, pero yo, ¿ya? La palabra dice tal cosa, pero yo, ¿ya? Y ahí encontramos excusas, ¿verdad? Decimos, no, pero mi situación es tan complicada, y por eso no puedo hacer yo. Yo quisiera hacerlo, pero no puedo. Y todo eso decimos nosotros. Eso es una persona autónoma. No quieren someterse a lo que dice la palabra de Dios. Problema muy importante en nuestra época. Y la consecuencia, dice la Biblia, es que el amor de muchos se enfriará. Si usted no quiere obedecer a su Salvador, ¿tú crees que el amor en su corazón va a crecer por Él? Ahora, regresamos a la pregunta. ¿Cuáles normas tenemos que obedecer? ¿Cuáles leyes valen para nosotros? ¿Cómo sabemos que estamos haciendo buenas obras o no? ¿Verdad? Primero esto. Lo sabemos. Clarito. En Mateo 28, versículos 19 y 20, buscan en su Biblia porque es una parte importante. Mateo 28, 19 y 20. Cristo lo explica clarito. Mateo 28, versículos 19 a 20. Es una parte muy conocida, ¿verdad? Dice la palabra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Así claro, ¿verdad? Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y ahí viene cómo podemos hacer a sus discípulos. ¿Qué tenemos que enseñar? Enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. ¿Entienden lo que dice Jesús? Jesús no dice lo que dice el libro Génesis. No dice, vaya a enseñar lo que dicen los mandamientos en Éxodo, o en Números, o en Deuteronomio, o en Levítico. No lo dice. Él dice, no, tampoco dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que mi Padre les ha mandado. Tampoco lo dice. Él dice lo siguiente, él dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. ¿Ok? Ahí tenemos ya un punto clave. ¿Por qué? Porque si tú quieres saber lo que Jesús quiere de nosotros, ¿qué tenemos que estudiar entonces? ¿Qué parte de la Biblia tenemos que estudiar? El Nuevo Testamento. Primeramente, los 4 evangelios. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿Por qué? Porque en esos 4 evangelios tú puedes leer clarito lo que Jesús enseñó. Lo que Jesús mandaba. Los mandamientos que puso Él, ¿verdad? Y entonces ahí tenemos ya una idea. Los mandamientos que nosotros seguimos no son necesariamente todos los mandamientos de la palabra de Dios. No. ¿Esos mandamientos no son importantes? Sí, claro que sí. Se puede aprender un montón de cosas de esos mandamientos. Pero no son mandamientos para nosotros. Mandamientos para nosotros son los mandamientos que nos ha dado ¿quién?
Jesucristo. Esa es clave. Nosotros seguimos los mandamientos ¿de quién? De Jesucristo. No de Moisés. No de Moisés. ¿Ya? Nosotros seguimos los mandamientos de Jesucristo. Y ahí llegamos a los 10 mandamientos para darle una pequeña respuesta ya. ¿Por qué nosotros no mantenemos el día sábado? ¿Por qué no? Porque Jesús nunca dijo tal cosa. No lo dijo. Y además Pablo, que explica más las enseñanzas de Jesús, porque los apóstoles siempre se basan en las enseñanzas de Jesús. Dice, cualquier día puede ser. ¿Ok? ¿Podemos aprender nosotros algo de tener un día de descanso en la semana? Clarito, claro que sí. Porque Jesús mismo dice que el sábado fue hecho para el hombre. Para el hombre. Para que nosotros descansamos. Para que nosotros no corremos como locos 7 días de la semana. Y después decimos, me siento agotado. ¿Por qué? Porque no seguimos lo que Dios dice en su palabra, pues. Que tú tienes que trabajar unos 6 días y ahí coger un día de descanso. ¿Verdad? Para que su mente tranquiliza, su cuerpo descansa y ahí usted con nueva energía puede entrar en otra semana. Pero literalmente no es obligado el día sábado. No, no es obligado. Hermano, pero si los mandamientos fueron dictados por Dios a Moisés, Ya. no entiendo de pronto esa pequeña parte allí que no es aplicada a nosotros. Entonces, que a la gente del mundo, Ya. al mundano, porque si somos ya cristianos, se supone que ya tenemos que hacer. ¿Sí? Por origen, creo yo. No Ya. Entonces, ¿por qué fueron dados? Su pregunta, resumiendo, es ¿por qué fueron dados esos mandamientos en el Antiguo Testamento? Ya mismo lo vamos a tocar eso. Si lo olvido, al final lo explico. Entonces, ahora usted dice, gracias a Dios, no tengo que seguir los mandamientos del Antiguo Testamento. ¿Verdad? Pero tengo malas noticias. Y las malas noticias son las siguientes. Las leyes de Jesús son mucho más difíciles. Mucho más difíciles. Jesús no está contento si usted dice, no, nunca he matado a nadie. No, yo no robo. No, yo no miento. No, esos no son los mandatos de Jesús. Jesús pone una meta mucho más alta para nosotros. Y entonces justo de eso está hablando en la parte de Mateo 5, lo que vamos a estudiar ya más profundamente. Mira, Jesús siempre ha sido claro en ese sentido, de que sus apóstoles no tenían que enseñar los mandamientos antiguos a los pueblos. Tú puedes encontrar en el libro Hechos una reunión de los líderes de la iglesia en esa época. Y ellos se reunieron por un solo tema. En esa reunión ellos discutieron del asunto de que habían judíos cristianos y habían gentiles cristianos en una sola iglesia, y esos judíos estaban siguiendo todavía todas las normas. No comían chancho, tenían el día sábado como descanso y seguían todas las leyes del Antiguo Testamento. Y los gentiles, ellos andaban libres y no querían saber todo eso, no querían hacerlo. Y entonces los judíos se pusieron molestos y querían pelear discutiendo sobre la palabra de Dios con los gentiles. Y entonces ese asunto llegó a las reuniones más altas del liderazgo de la iglesia. Y ellos lo discutieron y dijeron, no ponemos ninguna ley sobre los cristianos. Ninguno. Solo quedaron unos 3. Fornicación, no comer sangre y una más. Que para esa época estaba relacionada con la idolatría, de adoración a los ídolos. Pero prácticamente dice, todas las leyes del Antiguo Testamento, literalmente dice la Biblia eso. Se busca en el libro Hechos, está, no sé exactamente el capítulo, creo que por 20, 21 por ahí más o menos. Entonces sabemos de la Biblia que es verdad. No es algo que yo estoy inventando aquí, inventando. Los fariseos se peleaban con Jesús precisamente por eso. Exactamente, siempre hablando de las leyes. Exactamente. Sí. 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 Ahora, vamos a estudiar la parte práctica ahora, ¿no?
¿Cuáles leyes entonces valen para nosotros? Ahí lo podemos investigar, los evangelios, y sacamos las leyes de Jesús. Son muchos. No son 10, no son 20, no son 50, son más que 100. No tengo una lista completa. Yo hace unas semanas estaba hablando con Steven sobre eso para una vez hacer una lista completa de todo lo que enseña Jesús, los mandamientos que Él nos ha dado, ¿no? Pero vamos a dar unos importantes, unos de los más importantes, para que usted sabe más o menos qué es un mandamiento de Jesús. Juan 15, versículo 12, por ejemplo, un mandamiento bastante importante, que Él repite varias veces. Juan 15, versículo 12. Juan 15, versículo 12. Ahí dice la palabra. Jesús está hablando. Dice, primero, la primera frase es importante. ¿Qué dice? Este es mi mandamiento. Este es mi mandamiento. ¿Ya? Estamos hablando de un mandamiento, clarito, ¿no? Dice, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Mandamiento de Jesús. Piensa bien en lo que dice ese versículo, queridos hermanos. Está hablando de los hermanos de la iglesia. Dice, que os améis unos a otros como yo os he amado. ¿Qué está diciendo Jesús? Primero, que tenemos que amar a nuestros hermanos favoritos. No lo dice, ¿verdad? ¿Qué dice? A todos los hermanos tenemos que amar. A todos los hermanos. ¿Ok? A este hermano a mí me gusta, a este no. Esta hermana es un poco rara, entonces me aparto un poco de ella. Y ese hermano a mí me gusta, entonces con él sí converso. ¿Esto es según los mandamientos de Jesús? No, ¿verdad? Pero Jesús dice algo adicional. Él no solamente que os améis unos a otros, sino dice otra cosa más. ¿Qué dice? Como yo os he amado. Piensa un ratito en eso. ¿Cómo mostró Jesús su amor? Por sus discípulos, por sus seguidores. Cuando Él vino aquí, vino sin excepción de personas, vino por todos. ¿Pero qué hizo? ¿Qué hizo como un acto de amor por ellos? Dio la vida. Dio la vida. Lo que dice Jesús en esta parte es, ama a todos los hermanos y si necesario, da la vida por ellos. Dar la vida por ellos. Eso dice la palabra aquí en esta parte, si es necesario. Ahí mismo en el 14, hermano. ¿Somos dispuestos para eso? ¿Estamos dispuestos nosotros? ¿Estamos dispuestos nosotros a amar a nuestros hermanos como Cristo nos amó? Ahí mismo en el 14, mire lo que dice. En el versículo Juan 13, 34 dice lo mismo, clarito dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. ¿Verdad? Y que también os améis unos a otros. Esa es otra cosa, ¿verdad? Nosotros podemos decir, no, los mandamientos de Dios es amar a Dios sobre todo y nuestro prójimo como a mí mismo. Pero Jesús dice otra cosa. Jesús dice que tenemos que amar a nuestros hermanos cristianos. Está hablando de hermanos cristianos, no está hablando de todo el mundo. Está hablando de hermanos cristianos. Tenemos que amarlos tanto que tenemos que estar dispuestos a dar nuestra propia vida por ellos. Tanto amor tenemos que mostrar a nuestros hermanos. También ese hermano que decimos nosotros, no, ese hermano no. Para este también. Para este también. Facilito, ¿no? Los mandamientos de Jesús. Ok, en Mateo 5, Jesús nos da algunos. Por ejemplo, en el versículo 6 veces Él dice la misma frase. Y eso es importante también para entender lo que está haciendo Jesús en Mateo capítulo 5. 6 veces Jesús dice lo siguiente. Habéis oído que fue dicho a los antiguos,
Y ahí sigue una frase de un mandamiento del Antiguo Testamento. Y después dice, pero yo os digo. Entonces él quiere decir, pero yo lo voy a poner como otra manera ese mandamiento. ¿Sí? Y ahí viene una frase revolucionario. Siempre. Entonces vamos a ver. Por ejemplo, en el versículo 21 él empieza. En el versículo 21 él dice, no matarás. 10 mandamientos, ¿verdad? No matarás. Dice Jesús entonces, habéis oído que fue dicho a los antiguos, no matarás. Pero yo os digo, dice Jesús, yo os digo, que cualquiera que se enoje contra su hermano, será culpable de juicio. Y ahí lo explica un poquito más. Pero la primera frase para mí es lo más importante. Nosotros decimos, ya, gracias a Dios nunca he matado a nadie. Yo cumplo. Pero con la otra también lo que menciona Jesús. Cada uno, cualquiera que se enoje contra su hermano, será culpable. ¿Cuántas veces nos enojamos por alguien? ¿Verdad? Y a veces por bobería. Por eso. Pero los mandamientos de Jesús dice, no se enojen contra su hermano. Eso dice. En el versículo 27, también muy importante, en esa época, ¿verdad? Y muchos hombres no lo entienden. Y muchos hombres, mira, a veces voy a hablar con una persona que por primera vez está escuchando lo que enseña la palabra, y cuando escuchan el versículo todos van a reír. Dice, eso es imposible. ¿Qué dice? Versículo 27. No cometerás adulterio, dijeron los antiguos. Pero yo os digo, dice Jesús, que cualquiera que solamente mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Mandamiento de Jesús. Nosotros decimos, no, yo no soy adúltero. Yo no, gracias a Dios, siempre he sido fiel con mi esposa. Siempre, yo no soy así. No, yo no soy como ese mundo que... Y ahí en secreto en el teléfono. ¿Ya? Bien cristiano, ¿no? ¿Verdad? Aquí no puede engañar, pastor, pero al Señor no se le puede engañar. Y dice, yo siempre he sido fiel con mi esposa, pero cuando pasa una mujer mirándola como que está andando desnuda, ¿verdad? Muchos hombres andan así. ¿Saben decir que los ojos se han hecho para ver por ahí? Por eso. Y hay un dicho también, no sé cómo va exactamente, pero mirar no es lo mismo que... Sí, o mirar es permitido. En Holanda dicen los chicos eso. Mirar es permitido. ¿Qué dice Jesús? No codiciar. Cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella. Ese es el mandamiento de Jesús. Hombres, mujeres también, porque mujeres también hay. Claro, disculpe. Pero yo soy hombre, para mí es fácil para predicar por hombres. Hombres y mujeres, escuchen bien las palabras de Jesús. Nosotros en nuestra cabeza tenemos metido que hay cosas leves y cosas graves, ¿verdad? Y entonces decimos, no, pero mirar o ir al prostíbulo son dos cosas distintas. No son dos cosas distintas. Y eso no quiero decir que cuando uno está mirando entonces también se puede ir al prostíbulo. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que los dos son graves cosas para Dios. Y especialmente estamos hablando de un hijo de Dios. Estamos hablando de que si nosotros como hombres decimos que pertenecemos a Jesús y hacemos esas tonterías y seguimos mirando a las mujeres y no queremos corregir a nosotros mismos, dañamos nuestra relación con el Señor. Mirar pornografía y orar honestamente ante Dios son dos cosas que no van juntos. No van juntos.
Mirar a cualquier mujer pasando por y diciendo yo soy una buena persona, yo soy un buen cristiano. No es así. Según la palabra, no. Si usted está mirando a las mujeres, pero dice, no, yo no cometo nada, solo mirando, adúltero. Eso dice la palabra. Mandamientos de Jesús, fáciles, ¿no? Versículo 38. Ojo por ojo, diente por diente, dicen los antiguos. Pero yo os digo, y tal vez este es el más difícil que existe. Pero yo os digo, no resistéis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjala también la capa. Y a cualquiera que te obliga a llevar carga una milla, ve con él 2. Al que te pida, dale. Al que te quiera tomar de ti prestado, no se le rehuses. ¿Practicamos eso en la vida diaria? Estos son los mandamientos de Jesús. ¿Cuántas veces, queridos hermanos, si alguien nos ataca, cómo respondemos? Ojo por ojo, diente por diente, ¿verdad? Así funciona la vida práctica, ¿verdad? Si alguien nos ataca, nos defendemos, ¿verdad? Cuando vienen con palabras feas, nosotros respondemos con palabras más feas, ¿verdad? Pero la palabra dice, si alguien nos da la mejilla, decimos, dale aquí también. Este es de lo que dice Jesús. Y a mí me gusta, queridos hermanos, ¿sí? ¿Saben lo que a mí me gusta Jesús? Eso es hermoso. Jesús lo puso en práctica, ¿verdad? Él lo hizo. Cuando esos clavos traspasaron sus manos, imagínense el dolor que él sentía. Estaba orando, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Somos nosotros así? ¿Saben por qué muchas veces no somos así? Porque nosotros pensamos que eso es opcional. Tenemos los 10 mandamientos, eso sí tratamos de hacerlo, más o menos. Y lo que dice Jesús, si lo leemos, decimos, yo estoy tratando de hacerlo, pero es muy difícil. Entonces, eso es para los cristianos más avanzados, ¿no? ¿Verdad? Para todos. Pero eso no dice Jesús. Eso no dice. Él dice que vale para todos sus discípulos. ¿Quiere escuchar otro mandamiento? Marcos 16, versículo 15. Repetido 5 veces en otras partes. Vayan por todo el mundo. Prediquen el evangelio a toda criatura. Entonces ese versículo no dice, tal vez hay un cristiano un poco más maduro que siente en su corazón el llamado de Dios para que él de pronto puede ir a alguna parte para poder predicar la palabra en esa parte. ¿Dice la palabra eso? La palabra dice, vayan. Vayan. ¿Sí? Sí. Ya. Sí, estamos hablando de violencia doméstica, por ejemplo, ¿no? Buena pregunta. ¿Sí lo puedo guardar hasta el final para que lo responda? Ya. Sí.
Pero buena pregunta. Mira, entonces, Cristo dice que es un mandamiento para ir a predicar, ¿verdad? Y nosotros lo tomamos como opcional. Decimos, gracias a Dios, nosotros tenemos un pastor y él es llamado para eso, para que no necesito hacerlo yo, ¿verdad? Cuando tal vez tengo un momentito y la iglesia organiza un evento evangelístico, tal vez ahí lo puedo apoyar. Pero no, ese mandamiento vale para todos. Para todos es para todos. Significa que todos somos llamados para seguir predicando el evangelio a las personas que no lo conocen. Entonces, yo puedo dar un montón de ejemplos más. Más es un ánimo para que usted va a leer los primeros 4 evangelios. Primero eso, porque en las cartas de Pablo, en las cartas de Pablo, también se aclaran muchas cosas. Pero lee el evangelio de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, los 4. Coge un marcador. Y en todas partes que Jesús dice algo como una orden, lo marca. Porque esas órdenes entonces son los mandamientos de Jesús. Esos son los mandamientos que son importantes en su vida. Y entonces por esa razón, por ejemplo, yo puedo comer chancho sin problema. ¿Por qué? Jesús en ninguna parte, ni Pablo, ni Pedro, dice en ninguna parte que yo no puedo comer chancho. Y yo no sigo a Moisés. Yo sigo a Jesús. Nosotros somos cristianos, seguidores de Cristo, ¿verdad? Y entonces es bastante importante saber eso. Cuando esa adventista toca su puerta y va a decirle esas cosas, dice, usted está equivocado. ¿Por qué? Porque usted mezcla los mandamientos de Moisés con los mandamientos de Jesús. Son 2 cosas distintas. Nosotros somos llamados para seguir los mandamientos de Cristo. Y los mandamientos de Moisés son otra cosa. ¿Sí? Entonces eso es bastante importante. ¿Sí entiende la diferencia? ¿Sí entiende por qué tiene que seguir ciertas cosas y por qué otras cosas no? Es el Antiguo Testamento, de Moisés, la ley de Moisés. Ahora, siempre cuando estoy predicando, también estoy predicando a mí mismo, ¿verdad? Porque todos sabemos que fallamos muchas veces en eso. Fallamos muchas veces. Y eso no es una excusa para decir, entonces no importa. No. Tenemos que hacer lo que Cristo nos manda hacer. En varias partes de la palabra, Cristo dice esta frase. Dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. Entonces nosotros podemos decir, yo amo a Jesús. Jesús es mi todo. Jesús es todo para mí. Lo podemos decir facilito. Pero para Jesús no es tan importante nuestras palabras. Jesús mismo dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré en él. A él. Entonces, ¿cómo nosotros podemos reflejar nuestro amor por Cristo? En la obediencia a los mandamientos de Cristo. Haciendo lo que Él nos mandó a hacer. Y si nosotros faltamos la fuerza y si nosotros decimos, no, ¿cómo puedo hacerlo? ¿Cómo puedo hacerlo? Pues si alguien me da un golpe, si alguien quiere robar mis cosas, que yo le digo, vaya nomás, coja todo lo que quieres. Está riendo, pero eso está diciendo Jesús. ¿No ha leído eso? ¿No ha leído eso? Lo dice. Y al que quiera poner, lo que dice. Y a cualquiera que te... ¿dónde lo dice exactamente? Mira, aquí está. Al que te pida, dale. Y al que te quiere tomar de ti prestado, no se le rehuses. Y entonces, si alguien le va a robar, y tú vas a pelear y quiere defenderse y quiere que nadie le coge, sus propias cosas estamos hablando, ¿no? Sus propias cosas. Estamos mal. Pero eso es nuestra reacción automática, ¿verdad? Y nos enojamos rapidísimo.
Y cuando alguien nos hace mal, nosotros queremos responder así. Eso es nuestra reacción natural. Pero nosotros ya no somos seres humanos naturales, no tenemos que vivir según los sentimientos antiguos. Nosotros somos una nueva criatura en Cristo Jesús. Y esa nueva criatura tiene que responder de una forma distinta, ¿cierto? De eso está hablando Jesús. La nueva persona en nosotros, la nueva criatura en nosotros tiene que responder de una forma distinta. Y si fallamos, es muy importante, queridos hermanos, que oramos todos los días. Salmo 86, versículo 11 dice: enséñame, Señor, tu camino, para que camine yo en tu verdad. Dale firmeza a mi corazón, para que siempre tema tu nombre. Dios mismo tiene que obrar en nosotros. Y nosotros tenemos que estar dispuestos para que Dios obre en nosotros, para causar ese cambio. Porque si nosotros seguimos peleando, defendiéndonos, atacando a los que nos atacan, ahí Dios no obra. Pero cuando pasa algo malo en nuestra vida, nosotros tenemos que doblar las rodillas y decir a Dios: Dios, ¿cómo tú quieres que respondo? ¿Qué quieres que yo hago? Y ahí Él le va a guiar por su Espíritu para responder de una forma diferente. Y que tal vez esa persona que le ataca va a decir: y esa persona reacciona muy diferente. Yo le muestro odio, pero él me responde con amor. ¿Cómo es posible esto? Hay varios testimonios en el pasado de personas que se convirtieron por la actitud de un cristiano cuando ellos estaban atacando a esa persona. Entonces eso es. Entonces la primera pregunta que dijo la hermana: ¿por qué entonces esos mandamientos fueron dados al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento? Dos razones. Primero es el pueblo de Israel. Todos esos mandamientos fueron dados al pueblo de Israel. Eso primero es importante para tomar en cuenta. No a los gentiles, a los pueblos de Israel. ¿Para qué? Para que el pueblo de Israel fuera un pueblo muy distinto en medio de todos los otros pueblos. Un pueblo de luz. Dios quería mostrar su bondad y su presencia a todos los gentiles en medio del pueblo de Israel. Entonces, por eso todos los mandamientos sobre los sacrificios, construir un tabernáculo, mantener muchos días de fiesta, pero también en la forma en que trataron a los esclavos, muy diferente a los otros pueblos, cómo actuar en la familia. Muchas reglas y mandamientos se enfocan en esas cosas, para que el pueblo de Israel fuera un pueblo muy diferente en medio de todos los otros pueblos, para un testimonio para los otros pueblos. Eso primero. Y segundo es, muchas de esas leyes, de los sacrificios, de santificar y todo eso, reflejan la santidad de Dios y la distancia con su pueblo. Por ejemplo, cuando alguien tenía un pecado, tenía que apartarse unos días fuera del pueblo, o cuando atacaba a un muerto tenía que dar. Todos esos tipos de mandamientos son para reflejar la santidad de Dios y la distancia que hay entre un Dios santo y nosotros. ¿Para qué? Para luego, cuando vino Cristo, mostrar que necesitamos un mediador, alguien que está en medio de Dios y nosotros. ¿Sí me entienden? Entonces, todo el Antiguo Testamento se enfoca en la venida de Cristo. Se muestra la diferencia, se muestra la distancia. Y dice los profetas muchas veces: ya va a venir un hombre, un salvador, un mediador, el Mesías. Y Él va a resolver esa distancia entre nosotros y Dios. ¿Verdad? Entonces por esa razón, en el mismo Mateo 5, dice Cristo: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Para cumplir, para mostrar en medio del pueblo que Él es a que muestran todas las leyes. ¿Sí me entienden? ¿Sí? ¿Entienden más o menos lo que estoy diciendo? O sea, hermano, después de la venida de Jesús, para eso precisamente fue el plan perfecto de Dios, para que venga Cristo, nosotros seamos salvos por gracia, y porque todo lo anterior quede no insubsistente, pero Cumplido. Sí. Esa es la palabra. Entonces, en muchas ocasiones, pero por ejemplo en el libro de Hebreos se encuentran varias veces que por Jesús nosotros tenemos la entrada libre, tenemos acceso libre
Ya no hay todos esos obstáculos que había en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento el canal al pueblo de Israel era Moisés y en el Nuevo Testamento el canal a nosotros es Jesús. Jesús, exactamente. Sí. Por eso